el día que el silencio invadió a la familia Galán. La mañana había comenzado como cualquier otra en la elegante residencia de Joaquín Galán. Afuera, el cielo gris de Buenos Aires parecía anunciar que algo extraño estaba por ocurrir. Nadie imaginaba que, pocas horas después, el reconocido artista estaría luchando desesperadamente por su vida en una sala de cuidados intensivos mientras su hermana, Lucía Galán, caería de rodillas, presa de una angustia imposible de describir. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando Joaquín despertó sintiendo un fuerte dolor detrás de los ojos. No era un simple malestar. Algo dentro de él parecía romperse lentamente. Intentó levantarse de la cama, pero sus piernas no respondían con normalidad. El cantante, acostumbrado durante décadas a escenarios multitudinarios y largas giras internacionales, jamás había sentido una debilidad semejante. Durante algunos segundos permaneció sentado al borde de la cama, respirando con dificultad. Se llevó una mano al pecho y luego a la cabeza. Todo giraba. «Debe ser cansancio», murmuró para sí mismo intentando convencerse. Pero el dolor empeoró. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Reuniones, entrevistas, grabaciones, compromisos familiares, noches sin dormir. Aunque intentaba mantener la sonrisa frente a las cámaras, la presión emocional comenzaba a pasar factura. Quienes convivían cerca de él habían notado cambios preocupantes. Joaquín estaba más callado, más ausente. En ocasiones olvidaba conversaciones recientes. Otras veces se quedaba mirando fijamente un punto sin reaccionar. Lucía había sido la primera en darse cuenta. Ella conocía a su hermano mejor que nadie. Habían compartido toda una vida. Desde niños habían enfrentado juntos dificultades económicas, rechazos artísticos y sacrificios personales, hasta convertirse en una de las duplas musicales más queridas de América Latina. Por eso, cuando comenzó a notar aquella extraña fatiga en Joaquín, sintió miedo. «Tienes que descansar», le repetía constantemente, pero él nunca escuchaba. La pasión por el trabajo podía más. Aquella mañana, sin embargo, el destino decidió detenerlo brutalmente. Joaquín intentó caminar hacia el baño, pero antes de llegar perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó violentamente al suelo. El golpe resonó en toda la habitación. Uno de los asistentes de la casa corrió alarmado al escuchar el estruendo. Al abrir la puerta, encontró una escena aterradora. El cantante estaba inmóvil. Su brazo izquierdo no reaccionaba. Su rostro comenzaba a deformarse, y sus palabras eran completamente incomprensibles. Señor Joaquín! Gritaba desesperadamente el empleado mientras llamaba a emergencias. El tiempo comenzó a correr en contra. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. El diagnóstico preliminar fue devastador, un posible accidente cerebrovascular. La noticia cayó como una bomba. Mientras Joaquín era trasladado de urgencia a una reconocida clínica de Buenos Aires, los médicos intentaban estabilizarlo dentro de la ambulancia. Su presión arterial era peligrosamente alta. Su respiración se volvía irregular, y cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lucía Galán recibió la llamada cuando se encontraba preparando una reunión profesional. Al escuchar las primeras palabras, sintió que el mundo se detenía. «Lucía, Joaquín está muy grave». Ella quedó paralizada. El teléfono resbaló de sus manos. Durante varios segundos no pudo reaccionar. No, eso no puede estar pasando», repetía con la voz quebrada. Quienes estaban cerca intentaron contenerla, pero la cantante ya estaba completamente destruida emocionalmente. Subió rápidamente a un automóvil rumbo al hospital mientras lloraba desconsoladamente. En el trayecto, los recuerdos comenzaron a invadirla sin control. Recordó cuando eran pequeños y soñaban con cantar juntos. Recordó las primeras actuaciones, las noches de pobreza, las discusiones, las reconciliaciones, las interminables giras, las risas detrás del escenario. Y también recordó algo que la perseguía desde hacía semanas: la insistente sensación de que algo malo iba a ocurrir. Al llegar al hospital, Lucía descendió del vehículo completamente alterada. Los periodistas ya comenzaban a congregarse en las afueras, luego de que la noticia empezara a filtrarse rápidamente. Las cámaras apuntaban hacia ella, pero Lucía no tenía fuerzas para responder preguntas. Entró corriendo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. Las manos le temblaban. Un médico la recibió inmediatamente. El silencio en aquel pasillo era aterrador. Lucía observó el rostro serio del especialista y comprendió que la situación era peor de lo que imaginaba. «Su hermano sufrió un derrame cerebral severo», explicó el médico con tono delicado. Ella comenzó a llorar nuevamente. «¿Y va a morir?», preguntó casi sin voz. El médico evitó responder de inmediato. Eso fue suficiente para destrozarla por dentro. Los estudios indicaban que el daño neurológico era importante. Joaquín había llegado en estado crítico. Los siguientes minutos serían decisivos.
Lucía se cubrió el rostro mientras rompía en llanto. Nunca antes se la había visto tan vulnerable. La mujer fuerte y elegante que durante años dominó escenarios internacionales parecía haberse derrumbado completamente. Algunos familiares comenzaron a llegar poco después. El ambiente era devastador. Nadie entendía cómo todo había cambiado tan rápido. Horas antes, Joaquín era simplemente una leyenda viva de la música. Ahora permanecía conectado a múltiples máquinas luchando por sobrevivir. Dentro de la sala de terapia intensiva, los médicos trabajaban frenéticamente. El cantante había perdido parcialmente la movilidad, presentaba dificultades severas para hablar y existía riesgo de nuevas complicaciones. Mientras tanto, afuera, Lucía caminaba de un lado a otro incapaz de controlar la ansiedad. Cada vez que una puerta se abría, ella levantaba la mirada esperando noticias, pero las expresiones del personal médico no transmitían tranquilidad. La noticia explotó rápidamente en redes sociales. Miles de fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Las palabras Joaquín Galán se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Algunos seguidores no podían creerlo. Otros compartían videos antiguos del dúo Pimpinela como homenaje improvisado. Las imágenes de Lucía entrando llorando al hospital comenzaron a circular por todos lados. La conmoción era total. Dentro del hospital, Lucía pidió permanecer sola unos minutos. Necesitaba respirar. Necesitaba entender. Se sentó en una pequeña sala vacía y observó fijamente el suelo. Entonces comenzó a hablar en voz baja, como si Joaquín pudiera escucharla. «No me hagas esto. No puedes dejarme sola». Sus lágrimas caían sin detenerse, porque más allá de la fama, los escenarios y los aplausos, Joaquín era su hermano, su compañero de vida, la única persona que había estado junto a ella absolutamente siempre. La angustia aumentó cuando uno de los médicos volvió a acercarse. El especialista explicó que debían realizar procedimientos de emergencia para aliviar la presión cerebral. Existía la posibilidad de secuelas permanentes. Lucía sintió que el aire desaparecía. «Él ama cantar», dijo llorando. La idea de que Joaquín pudiera perder capacidades físicas o cognitivas resultaba insoportable. Las horas siguientes fueron eternas. La familia permanecía reunida en silencio. Nadie quería imaginar el peor desenlace, pero todos lo pensaban. En determinado momento, Lucía pidió ingresar unos segundos a verlo. Los médicos accedieron. Cuando entró a la habitación, el impacto emocional fue devastador. Joaquín estaba conectado a múltiples dispositivos. Su rostro lucía pálido. Los sonidos de las máquinas llenaban el ambiente. Lucía se acercó lentamente. Tomó la mano de su hermano y comenzó a llorar desconsoladamente. «Aquí estoy. Por favor, vuelve conmigo, susurró. Aquella escena habría roto el corazón de cualquiera. La mujer que durante décadas transmitió fortaleza sobre el escenario, ahora se encontraba completamente quebrada frente al hombre con quien había construido toda una vida artística. Las siguientes horas serían cruciales. Los médicos monitoreaban cada cambio, cada movimiento, cada reacción. Mientras tanto, afuera del hospital, decenas de fanáticos comenzaron a reunirse espontáneamente. Algunos rezaban, otros cantaban canciones de Pimpinela. Las velas comenzaban a aparecer sobre la vereda. Era una imagen profundamente emotiva, porque Joaquín no era solamente un cantante, era parte de la memoria sentimental de millones de personas. Esa noche, Lucía no abandonó el hospital. Permaneció sentada cerca de la habitación de terapia intensiva, observando cada movimiento del personal médico. No quería alejarse ni un segundo. El miedo a perder a su hermano era demasiado grande. Cerca de la medianoche, un médico finalmente salió para actualizar a la familia. Todos se pusieron de pie inmediatamente. El especialista respiró profundamente antes de hablar. «Logramos estabilizarlo, pero sigue en estado crítico». Lucía cerró los ojos y rompió nuevamente en llanto. Aquellas palabras no eran una garantía, solo significaban que la batalla apenas comenzaba. Y nadie sabía cómo terminaría. La batalla más dolorosa de Joaquín Galán. Lágrimas, secretos familiares y una esperanza que se desvanece. La madrugada cayó lentamente sobre Buenos Aires, mientras las luces frías del hospital continuaban encendidas como un recordatorio cruel de que la tragedia seguía desarrollándose minuto a minuto. Nadie en la familia de Joaquín Galán había dormido. El miedo era demasiado grande. La incertidumbre consumía cada rincón del alma de quienes aguardaban noticias detrás de aquellas paredes blancas. En un pequeño pasillo cercano a terapia intensiva, Lucía Galán permanecía sentada con la mirada perdida. Había dejado de llorar por momentos, pero no porque estuviera más tranquila, sino porque el agotamiento emocional comenzaba a paralizarla completamente. Su maquillaje se había borrado, su voz apenas salía, y sus manos seguían temblando. Cada vez que sonaba un teléfono o se abría una puerta, el corazón de Lucía parecía detenerse por un instante. Los médicos habían sido claros, las próximas 48 horas serían decisivas. El derrame cerebral había afectado zonas delicadas del cerebro de Joaquín.
Aunque había sido estabilizado, existía un riesgo constante de nuevas complicaciones. Nadie podía garantizar que despertaría, y si lo hacía, nadie sabía en qué condiciones. Aquellas palabras destruían lentamente a la cantante, porque por primera vez en su vida sentía que no podía proteger a su hermano. Durante décadas habían sido inseparables. Habían sobrevivido a crisis económicas, tensiones artísticas, problemas familiares y rumores constantes de la prensa. Siempre juntos, siempre unidos. Pero ahora Lucía estaba completamente impotente frente al enemigo más aterrador de todos, la posibilidad de perderlo para siempre. A las 3 de la madrugada, un médico salió apresuradamente de terapia intensiva. Lucía se levantó inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó desesperada. El especialista explicó que Joaquín había presentado un aumento peligroso de presión intracraneal y necesitaban intervenir nuevamente. El rostro de Lucía perdió el color. ¿Está empeorando?, murmuró. El médico intentó mantener la calma. Estamos haciendo todo lo posible. Aquella respuesta fue suficiente para hundir aún más a la familia. Los minutos siguientes parecían siglos. Lucía comenzó a caminar sin rumbo por el pasillo intentando controlar la ansiedad. En un momento se apoyó contra una pared y rompió nuevamente en llanto. Uno de los familiares trató de abrazarla, pero ella apenas podía mantenerse de pie. No puedo imaginar mi vida sin él, repetía entre lágrimas. Las cámaras de televisión seguían apostadas afuera del hospital. La noticia ya había cruzado fronteras. Programas de espectáculos en Argentina, México, España y otros países latinoamericanos interrumpían su programación para hablar del estado crítico de Joaquín Galán. Las redes sociales explotaban. Miles de mensajes llegaban cada minuto. Cantantes, actores, periodistas y fanáticos enviaban oraciones y palabras de apoyo. Algunos compartían recuerdos emocionantes de conciertos de Pimpinela. Otros confesaban haber crecido escuchando sus canciones. Mientras tanto, dentro del hospital, la situación seguía siendo extremadamente delicada. Los médicos lograron controlar parcialmente la presión cerebral, pero el daño neurológico seguía preocupando. Uno de los especialistas habló en privado con Lucía. Fue una conversación devastadora. El médico explicó que incluso si Joaquín sobrevivía, podría enfrentar secuelas importantes, dificultades motoras, pérdida parcial del habla o alteraciones cognitivas. Lucía sintió que el mundo se rompía frente a sus ojos. «Él vive para la música», respondió con la voz completamente quebrada. La idea de imaginar a Joaquín sin poder cantar le resultaba insoportable. Durante años, la música había sido el corazón de ambos. No era solo una profesión, era su identidad, su refugio, su manera de existir. Por eso el miedo de Lucía era mucho más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. No solo temía perder a su hermano, temía perder la esencia misma de quien él era. Poco antes del amanecer, Lucía pidió volver a entrar a la habitación. Los médicos accedieron por algunos minutos. Cuando abrió la puerta, el silencio de aquella sala le atravesó el alma. Las máquinas emitían sonidos constantes. Los monitores iluminaban tenuemente el rostro inmóvil de Joaquín. Lucía se acercó lentamente hasta quedar junto a la cama. Tomó la mano de su hermano, la apretó con fuerza y comenzó a hablarle entre lágrimas. ¿Te acuerdas cuando papá nos llevaba a cantar siendo niños?, susurró. Una lágrima cayó sobre la sábana. Me prometiste que nunca me dejarías sola, ¿no? La cantante apenas podía respirar mientras hablaba. En ese momento, todos los recuerdos de su infancia comenzaron a invadirla. Las primeras actuaciones, los viajes en autobús, los hoteles baratos, las discusiones familiares, las noches de hambre, la construcción lenta y dolorosa de una carrera que terminaría convirtiéndolos en leyendas. Lucía recordó especialmente una conversación ocurrida años atrás. Una noche, después de un concierto agotador, Joaquín le había dicho algo que jamás olvidó. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Aquellas palabras ahora se clavaban como cuchillos en su corazón, porque por primera vez sentía que el destino podía romper aquella promesa. Horas más tarde, el cansancio físico comenzó a hacer estragos en Lucía. Los médicos insistieron en que debía descansar un poco, pero ella no quería alejarse. Tenía miedo de que algo ocurriera mientras no estuviera allí. En medio del dolor, comenzaron también a surgir viejos conflictos familiares enterrados durante años. Algunos allegados empezaron a discutir sobre decisiones médicas, privacidad y manejo de la prensa. El ambiente se volvió tenso. Lucía, agotada emocionalmente, terminó explotando. «No me importa la prensa, solo quiero que mi hermano viva», gritó llorando frente a todos. El silencio se apoderó inmediatamente del lugar. Nadie volvió a discutir, porque todos comprendían que Lucía estaba atravesando el peor momento de su vida. Al caer la tarde, ocurrió algo inesperado. Uno de los médicos informó que Joaquín había mostrado una leve reacción neurológica. No era una mejora definitiva, pero sí una pequeña señal de actividad. La familia se llenó de una esperanza frágil. Lucía volvió a llorar, esta vez mezclando angustia con alivio.
Él es fuerte, repetía. Sin embargo, la incertidumbre continuaba siendo enorme. Los especialistas seguían advirtiendo que cualquier cambio podía ocurrir en cualquier momento. Aquella noche, Lucía permaneció nuevamente junto a la habitación de terapia intensiva. Las horas parecían interminables. En determinado momento, se acercó a una ventana del hospital y observó las luces lejanas de la ciudad. Buenos Aires seguía funcionando normalmente. Los autos circulaban, la gente caminaba, la vida continuaba. Pero para ella, el tiempo se había detenido completamente. Sacó lentamente su teléfono y comenzó a mirar fotografías antiguas junto a Joaquín. Imágenes de conciertos, vacaciones familiares, entrevistas, celebraciones íntimas. En cada foto aparecían sonriendo, felices, unidos. Lucía acarició la pantalla mientras nuevas lágrimas caían por su rostro. «No estoy preparada para perderte», murmuró. Poco después recibió cientos de mensajes de colegas artistas. Muchos ofrecían ayuda, otros enviaban oraciones. Algunos confesaban estar profundamente afectados por la noticia. La gravedad del estado de Joaquín había conmocionado al mundo artístico entero, porque detrás del cantante famoso existía un hombre querido, respetado y admirado por generaciones. Cerca de la medianoche, Lucía volvió a entrar unos minutos a la habitación. Esta vez se sentó junto a él durante largo rato. Le habló de la familia, de los fanáticos esperando afuera, de las canciones que aún debían cantar juntos. Y entonces ocurrió algo que paralizó a todos. Mientras Lucía sostenía su mano, Joaquín movió ligeramente los dedos. La cantante abrió los ojos completamente sorprendida. «¡Joaquín!», exclamó llorando. Los médicos ingresaron rápidamente. Aunque el movimiento era mínimo, representaba una señal inesperada. Lucía rompió en llanto desconsoladamente. Por primera vez desde el derrame cerebral, sintió que quizás aún existía esperanza. Pero los especialistas mantenían la cautela. La situación seguía siendo extremadamente delicada, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El milagro inesperado. Joaquín Galán despierta, y Lucía rompe en lágrimas de alivio. La tercera mañana desde la hospitalización de Joaquín Galán llegó envuelta en un silencio extraño dentro de la Clínica de Buenos Aires. Después de días enteros dominados por el miedo, las lágrimas y la incertidumbre, algo comenzaba a cambiar lentamente. Los médicos seguían siendo prudentes. El estado de Joaquín continuaba delicado, pero aquella pequeña reacción en sus dedos durante la noche había despertado una esperanza que la familia ya casi había perdido. Lucía Galán no se había movido del hospital. Exhausta, con el rostro marcado por el llanto y el cansancio, permanecía sentada junto a la habitación, observando cada movimiento del personal médico. A pesar del agotamiento, se negaba a irse. Sentía que su hermano la necesitaba allí. Aquella mañana, uno de los especialistas salió finalmente con una expresión menos tensa que en días anteriores. La inflamación cerebral comenzó a disminuir, explicó. Lucía llevó ambas manos al rostro y rompió nuevamente en lágrimas. Era la primera noticia verdaderamente positiva desde el derrame cerebral. Los médicos decidieron reducir lentamente la sedación para evaluar la respuesta neurológica de Joaquín. La familia entera esperaba nerviosa. Los minutos parecían eternos. Lucía permanecía de pie junto a la cama sosteniendo la mano de su hermano. Y entonces ocurrió. Muy lentamente, Joaquín abrió los ojos. La cantante quedó paralizada. «Joaquín», susurró temblando. El artista parecía confundido, débil, pero consciente. Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. Los médicos ingresaron rápidamente para realizar evaluaciones, mientras ella no dejaba de repetir: «Gracias a Dios, gracias a Dios». Aunque Joaquín aún tenía dificultades para hablar y mover parte de su cuerpo, el hecho de haber despertado era considerado casi un milagro. Horas después, el cantante logró reconocer a Lucía. Intentó pronunciar algunas palabras. Ella tomó su mano con fuerza. «No hables. Tranquilo. Estoy aquí», le dijo entre lágrimas. Aquella escena emocionó profundamente a toda la familia. El peor desenlace, al menos por ahora, parecía haberse alejado. Durante los días siguientes, Joaquín comenzó lentamente un proceso de recuperación. Los médicos confirmaron que necesitaría rehabilitación intensiva y mucho reposo, pero estaban optimistas respecto a su evolución. La noticia rápidamente recorrió el mundo. Los fanáticos celebraron emocionados. Miles de mensajes inundaron nuevamente las redes sociales. Frente al hospital, varias personas comenzaron a cantar canciones de Pimpinela como símbolo de apoyo. Lucía salió brevemente a saludar. Con los ojos todavía hinchados por el llanto, agradeció el cariño recibido. «Mi hermano sigue con nosotros, y eso ya es un milagro», dijo emocionada. Aquellas palabras conmovieron a millones de personas. Días más tarde,
Joaquín fue trasladado fuera de terapia intensiva. Aunque seguía débil, comenzó a sonreír lentamente al ver a su familia reunida. En un momento íntimo, mientras Lucía acomodaba una manta sobre él, Joaquín logró decir con dificultad: «No te hice caso. Debía descansar». Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. «Lo importante es que sigues aquí». El derrame cerebral cambió profundamente la vida de ambos. Por primera vez, Joaquín entendió que la salud no podía seguir siendo ignorada, y Lucía comprendió cuánto miedo tenía de quedarse sola. Semanas después, cuando Joaquín finalmente abandonó el hospital, las cámaras captaron una imagen que emocionó a toda América Latina. Los dos hermanos abrazados fuertemente mientras salían lentamente de la clínica. No hacían falta palabras. Después de enfrentar la posibilidad de la muerte, ambos entendían que la vida les había dado una segunda oportunidad. Y aunque el futuro aún estaría lleno de recuperación, terapias y cuidados, algo permanecía intacto. El vínculo inquebrantable entre dos hermanos que sobrevivieron juntos al momento más doloroso de sus vidas.